O trae la bicicleta o renuncia a Magallán, ¿eh? Bueno, quítensela los de Programa Tus Ciudades. Bueno, el Comité Olímpico Mexicano y la Escuela Libre de Derecho, que resulta que, bueno, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de crear una sinergia académica que permita evolucionar y desarrollar más el derecho del deporte, que está muy triste acá en nuestro país, está muy atrasado, así como generar una cultura jurídica deportiva para asesorar a federaciones y organismos deportivos. Carlos Padilla Becerra, el presidente del COM, dijo que con esta firma de convenios se hermanan dos grandes instituciones en el ámbito del derecho y el deporte. Por su parte, el rector Luis Díaz Mirón comentó que para la Escuela Libre de Derecho es un honor celebrar esta firma de convenio porque se pueden dar y ayudar a la creación de marcos legales, sistemas, proyectos y procesos que permitan al COM tener un mejor trabajo. Mejor deberían destinar más dinero al deporte nacional y ya con eso sería una muy buena ayuda. Muy buena ayuda. Bueno, y previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Olímpicos de la Juventud allá en Buenos Aires, están delineando ya las reglas para los atletas mexicanos. Vamos a ver esta interesante nota. Las jefaturas de misión a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, y los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina, programados para el próximo año, se reunieron con las federaciones nacionales para darles a conocer los lineamientos que deberán seguir en el proceso para conformar las delegaciones mexicanas. Además de María José Alcalá, jefa de misión a Barranquilla, y Pedro Cuervo a Buenos Aires, estuvieron el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, así como el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Alfredo Castillo. Para llevar un seguimiento puntual de cómo va el proceso calificatorio y luego clasificatorio para poder representar a nuestro país en los próximos Juegos. En ese sentido, pues hay muchos aspectos que todavía tenemos pendientes de resolver, entre ellos la parte de logística para lo que se refiere al evento, pero también la preparación de nuestros atletas. Por su parte, Alfredo Castillo dijo que se está haciendo un análisis minucioso de cada una de las pruebas que conforman los centroamericanos. Además, son cuidadosos no solo con la parte de la clasificación ni la participación, sino la competitividad y productividad de la delegación mexicana. En estos juegos en donde prácticamente estaremos al tú por tú con dos potencias, como nunca antes había sucedido, que en este caso es Cuba y Colombia el anfitrión. En su oportunidad, María José Alcalá señaló que hasta el momento se tienen a 253 atletas clasificados, de los cuales 129 son hombres y 124 mujeres en 21 deportes. Sin embargo, esto no quiere decir que ya están clasificados para centroamericanos, ya que el lugar es para México. Bueno, y vamos a cambiar de tema porque México obtuvo 3 medallas de oro, 4 de plata y 1 de bronce, y se proclamó de esta manera campeón panamericano de squash en Argentina. Samantha Terán se convirtió en la mejor del continente con 8 títulos ganados en total. Terán derrotó a su compatriota Diana García 3-1 y quedó como la número 1. Y hablando de béisbol, de la Liga Mexicana de Béisbol, bueno, pues los Toros de Tijuana se alzaron y quedaron como campeones de esta temporada 2017 al barrer a los Pericos de Puebla después de su triunfo el día de ayer. Los apalearon 15-3 a los poblanos y dejar así la serie final 4-1 a favor del equipo de Baja California allá en el Parque de los Hermanos Hernández. Después regresaron ya más tarde a Tijuana para festejar con su afición. Bueno, soy feliz. Nadal, todavía vamos a hablar. Nadal fue campeón del US Open como se esperaba, con las lesiones. Bueno, más bien demostró por qué es el número 2 del mundo. Venció en la final de este torneo al sudafricano Kevin Anderson por 6-3, 6-3 y 6-4 en 2 horas y 17 minutos de juego. El español aprovechó las ausencias por lesión de 3 de los mejores 5 del mundo, Andy Murray, Djokovic y Wawrinka, y gracias a Juan Martín de Potro pudo evitar cruzarse con Roger Federer en semifinales. Después de ganarle al tandilense, Nadal accedió a una final que se le presentó hasta más sencilla. Así alcanzó su Grand Slam número 16 y quedó solo a 3. Algo le pasa.
Fede, ya se le cayó la cadena. Se le cayó la cadena, Magallanes. O sea, ¿Por qué no me un avisas? lío. ¿Por qué no me avisas? Un lío traer la mugrosa bici. La bicicleta de Juan Becerra no sirve. Y el primer pedaleo, viene, para hacerlo todavía más real, por Sí, favor. mira el agüita y toda la tu cosa, bolleta, tu Híjole. botella de agua. Estuvo pesado. Tanto te costó traer esa bicicleta, tanto para convencer a Gerardo, Está pesado, nuestro productor, para que la cadena se echara a Es que mira, perder. si nunca lo ocupan en el programa de tu ciudad, nosotros sí, aquí Por hacemos supuesto. deporte. ¿Quién hace ejercicio en tus ciudades, por favor? ¿Quién hace ejercicio? No, nadie. No, Daniel presenta Bueno, musical, Enrique, ¿no? que están chidas Enrique las no chavas, puede hacer más ejercicio porque desaparece, está muy flaco, ¿no? Más o menos demuestra a la gente cómo tienen que posar para sus fotos rápidamente, para Así. que se gane una cortesía de Si quieren llevarse un premio, sí, para el de tus ciudades. No, para el de... Estás Eso sí. en Bueno, los lo que últimos sea, metros lo para que ganar el sea. primer lugar contra Forum, el inglés. ¿Cómo estarías? Así, con la nariz Magallanes, pues así gano, solamente así. Nos vemos ahora sí, esto fue Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México. Ahí nos vemos.